Bueno, muy bien, muy buenas tardes para todos. Qué bueno volver a estar con cada uno de ustedes. La iglesia que se reúne allá en cada una de sus casas, de sus familias, de sus hogares. Muy agradecidos al Señor por este tiempo precioso que Él nos da, que Él nos permite. Agradecidos por toda su bondad, por todo su cariño, por ese deseo tan grande del corazón de nuestro Dios, por cada uno de nosotros. Como el Señor momento a momento nos permite tener una palabra día tras día, momento a momento. Este es un regalo precioso de nuestro Señor que no podemos nosotros soltar, no podemos nosotros tener en poco ni despreciar. Al contrario, este tiene que ser un tiempo maravilloso en el Señor. Esto tiene que ser algo precioso de parte de Dios para con cada una de nuestras vidas y estar realmente colocando en práctica todo lo que el Señor nos habla a nosotros a través de estas transmisiones como Congregación Casa de Vida. Y sé que hay muchas personas que también se pegan a otros predicadores también para escuchar la palabra del Señor, que podamos nosotros entonces estar siendo directamente proporcionales a todo lo que el Señor nos permite estar escuchando a nosotros día a día y momento a momento. Nuevamente todas las personas bienvenidas en esta maravillosa tarde. Vamos a disponer nuestros corazones y vamos a encomendarnos a nuestro Señor. Vamos a pedir a Dios su guía, su dirección, que el Señor nos dé la alegría de poder estar percibiendo su corazón y que su palabra se pueda quedar en cada uno de nuestros corazones como un sello. Es algo que siempre le hemos pedido al Señor como congregación, que su palabra no solamente nos convirtamos nosotros en oidores de su palabra, sino también en hacedores de esa palabra. Entonces, mis amados, que Dios nos dé la alegría en esta tarde de poder estar quietos en nuestro interior, reposados, tranquilos. Que Dios nos dé la alegría a nosotros de poder estar disfrutando y deleitándonos en esta tarde en nuestro precioso Padre maravilloso, en nuestro Dios eterno y en nuestro Padre sublime. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, vamos a encomendarnos a Él durante todo este tiempo y vamos a pedirle al Señor que nos abra el entendimiento, que Dios nos dé la alegría de poder estar abriendo nuestros ojos para poder ver y contemplar toda su grandeza, nuestros oídos para poder estar escuchando la voz del Señor a través y por medio de su palabra, pero que también Dios nos dé la alegría de poder estar abriendo el corazón para que nosotros podamos ir entendiendo ese Padre tan precioso, ese Padre tan amoroso, ese Dios tan lindo y tan sublime a favor de cada una de nuestras vidas. Muy bien, que mientras la palabra va siendo entonces predicada y expuesta, Dios vaya haciendo su preciosa obra en cada hogar, en cada familia, en cada corazón, que el Señor vaya sanando los cuerpos, vaya sanando las vidas, que el Señor vaya animando también corazones, que el Señor vaya fortaleciendo también no solamente nuestro hombre interior, sino también me he dado cuenta en este tiempo también la necesidad de que nuestro cuerpo físico pueda experimentar también la sanidad que en Cristo Jesús cada uno de nosotros tenemos. Que Dios nos ayude entonces, preciosa iglesia de Dios, en esta maravillosa tarde a ir percibiendo su corazón y a poder estar disfrutando de este Padre precioso y maravilloso. ¿Qué tal si juntos entonces le damos gracias al Señor? ¿Qué tal si juntos rendimos nuestros corazones? ¿Qué tal si en esta maravillosa tarde le decimos al Señor cuánto lo necesitamos? Cuán realmente nuestros corazones necesitan de ese Padre amoroso, de ese Padre glorioso y sublime. Y más que algo que Él nos pueda dar en concreto a nosotros, anhelamos la vida de su Hijo, anhelamos el carácter de Cristo al interior de cada uno de nuestros corazones. Preciosa iglesia del Señor. Padre, nosotros queremos darte a ti muchas gracias, Dios eterno de los cielos, en esta tarde. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Padre, gracias por tu cariño, gracias por toda tu bondad. Gracias por este tiempo precioso que tú nos das, que tú nos permites, Dios glorioso y eterno. Gracias por llamarnos a formar parte de ti, de tu corazón, Señor. Padre, gracias por darnos la alegría de estar una vez más, Señor, como pueblo, como hijos, como congregación, atentos a poder estar escuchando tu palabra, el consejo tuyo, la instrucción que proviene, Señor Padre, a través del Espíritu, de la vida, de la preciosa palabra tuya, del Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, de este Evangelio de la gracia y de las inescrutables riquezas de nuestro Señor. Padre, que esta tarde tu palabra corra, que esta tarde tu palabra sea glorificada, que esta tarde tu palabra halle cabida en nuestros corazones,
Que esta tarde, Señor, tú derrames sobre cada vida, sobre cada corazón, sobre la iglesia que se reúne en cada familia, en cada hogar, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, precioso Dios eterno de los cielos. Que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros sepamos cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado, cuál es la riqueza de la herencia entre los santos y cuál es el poder de tu supereminente grandeza. A ti, solo a ti, Señor, damos la gloria, damos la honra y damos la adoración y la alabanza en el precioso y maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor Rey eterno en gloria. Amén, Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien, preciosa iglesia del Señor. Un gran saludo a las personas que se están sumando a esta transmisión. Que el Dios Todopoderoso nos dé la alegría de poder estar esta tarde atendiendo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, y que esta palabra no la perdamos, que al contrario esta palabra se pueda afirmar en cada uno de nuestros corazones, y en la medida que esta palabra nosotros la empecemos a caminar, a respirar, nos daremos cuenta de algo muy precioso que creo el Señor tiene esta tarde para cada una de nuestras vidas. Muy bien, iglesia, quiero que me acompañe por favor al Evangelio de Jesucristo según Mateo, en el capítulo número 11, por favor. Mateo capítulo número 11, y vamos a estar viendo y considerando el verso 25 al versículo número 30. Mateo capítulo 11, versículo número 25 al 30. Muy bien. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muy bien, la palabra de Dios está bendecida. El anhelo del Padre, el anhelo de nuestro buen Dios, realmente es poder levantar un pueblo con el conocimiento de Él. El anhelo de nuestro Padre eterno es poder levantarse un pueblo confiado, seguro, reposado y descansado en los brazos preciosos de nuestro Padre celestial. Un pueblo que ha aprendido a descansar en su presencia, un pueblo que ha aprendido a reposar en su presencia, un pueblo que ha aprendido a estar quieto totalmente en el Señor, para que sea el Dios Todopoderoso confirmando a ese corazón, estableciéndole y dándole fuerza y fortaleza en su hombre interior, para que esa persona pueda estar caminando adelante en pos de lo que Dios ha establecido para esa persona o para esa familia. Muy bien, iglesia. Estos textos que leímos, súper conocidísimos para la iglesia del Señor, para cada uno de nosotros, sé que estos son textos que ya hemos escuchado muchas veces, cosas preciosas de parte de nuestro Señor para cada uno de nosotros, pero hemos aprendido que la palabra es la fuente de la revelación, y que cuando el Espíritu Santo ilumina su palabra que ya está revelada, entonces el deseo de Dios es que los corazones vayan siendo transformados en la medida en que esta palabra vaya siendo abrazada y vaya siendo afirmada al interior de cada uno de nosotros. El deseo de Dios entonces con su palabra es que nosotros la podamos estar caminando y que podamos estar respirando esta palabra preciosa de parte de nuestro Señor. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra en su ministerio público, el deseo de Dios el Padre no solamente fue haber enviado a su Hijo Jesús. Escúcheme esto, y quiero que por el Espíritu usted lo pueda abrazar y percibir. No solamente fue haberlo puesto en una cruz para morir por nuestros pecados.
Desde luego hemos aprendido, esa fue la manera legal y legítima de nuestro Padre a favor de tu vida y de la mía, para que nosotros podamos cumplir con el propósito que Dios una y otra vez nos recuerda por medio de su palabra a nosotros como congregación. Pero el deseo del Padre a la hora de colocar a su Hijo sobre la faz de la tierra fue para que el pueblo de Dios, y desde luego a través de ese pueblo nosotros, la iglesia, pudiéramos conocer que nuestro Dios no solamente es Dios con todos los atributos que ese Dios glorioso y maravilloso revela por el Espíritu en su palabra, sino que el Padre envía a su Hijo, y el Hijo, en obediencia y en amor a ese Padre, toma la decisión de estar sobre la faz de la tierra ejerciendo un ministerio público con toda una agenda divina. Pero el deseo del Padre era que su Hijo mostrara y enseñara cómo es posible llegar a conocer a ese Dios creador, a ese Dios de pactos, a ese Dios sanador, a ese Dios proveedor, a ese Dios que anhela la santificación para nosotros, la justificación para nosotros, como el Padre anhelaba y sigue anhelando, desde luego, porque esta fue una encomienda del Padre en el Hijo, con el Hijo, para que el pueblo del Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y la iglesia del Señor Jesucristo, pudiésemos conocer a ese Dios no solamente como Dios, sino también como nuestro Padre glorioso, como nuestro Padre celestial. En estos días, escuchando a varias personas, hablando con ellas, en estos días escuchando circunstancias, cosas que pasan en medio del pueblo del Señor, cosas que también suceden en gente que todavía no ha llegado a este conocimiento, cosas que de pronto uno sabe y conoce de la propia familia de uno en la distancia, circunstancias que pasan. Y cuando uno ve también todo un sistema externo a nosotros, las noticias, las cosas que se ven, las cosas que se escuchan, nos damos cuenta que muchas veces entra caos a la mente y al corazón de los hogares, que muchas veces entra incertidumbre, muchas veces entran también dudas, se generan interrogantes en la mente y en el corazón muchas veces del pueblo de Dios también, iglesia, frente a todo ese tipo de circunstancias. Cosas que están sucediendo, cosas que están pasando a nivel familiar, cosas que están aconteciendo muchas veces a nivel de la salud, cosas que están sucediendo muchas veces también en la parte económica, en fin, en todas las áreas de nuestras vidas. Este tipo de circunstancias en la actualidad ha generado de alguna manera serios interrogantes en el pueblo del Señor también. Y cuando yo escucho personas y cuando uno vive también cosas personales, nos damos cuenta que el gran deseo de Dios realmente es este: llegar por el Espíritu de Dios, que cada persona, cada hijo de Dios, cada creyente, podamos estar conociendo a ese Dios glorioso y sublime con este gran nombre, con el nombre de Padre, de ese Padre precioso, de ese Padre en el cual nosotros podemos tener seguridad y certeza, confianza totalmente plena y absoluta en ese Padre maravilloso. Como Padre, saber que Él está con los brazos abiertos para nosotros. Como Padre, que podamos saber nosotros que Él nos sigue amando, que el amor de ese Padre a favor de tu vida y de la mía, de tu casa, de tu hogar y de tu familia, sigue siendo real, sigue siendo cierto. Es más, déjame decirte, lo más real, que tú y yo podamos estar abrazando y entendiendo en este tiempo, en todo este tiempo, con todas sus circunstancias, con todas sus adversidades, con todo el dolor que la humanidad le ha venido causando al corazón de nuestro Padre glorioso, con todas esas normas, esas leyes que nosotros estamos viendo hoy se están levantando aún por encima de la palabra de Dios. Aún con todo ese tipo de circunstancias, déjame decirte que Dios no ha dejado de amarte, porque el amor de ese Padre por nosotros fue una decisión que Él en Cristo Jesús tomó a favor de tu vida y a favor de la mía. Y que el deseo de ese Padre, nuevamente, iglesia, es que a través y por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros vayamos ensanchando el corazón para que a través de cada circunstancia, esos momentos donde muchas veces nosotros sentimos desmayar, esos momentos donde muchas veces sentimos nosotros no seguir,
que pareciera que estamos detenidos, que pareciera que las tinieblas estuvieran trepando, perdóneme esta expresión, en la mente y en el corazón de mucha gente en el pueblo de Dios. Pareciera que desanimara las vidas, pareciera que desanimara los corazones. Y de alguna manera, natural, físicamente hablando, eso es entendible. Pero por eso la invitación de Dios para nosotros en esta tarde, de que no solamente estemos acercándonos a Dios como Dios, sino que podamos estar en esta relación personal e íntima que Dios nos insta a nosotros desarrollar con Él, que podamos estar nosotros conociendo a Dios con el más hermoso de los nombres, el de Padre, preciosa iglesia del Señor, el del Padre que está interesado en tu vida y en la mía, en ese nombre de Padre, para que tú entiendas que Él no se ha olvidado de ti, en ese nombre maravilloso de Padre, donde tú entiendes que Él nada se le ha salido de la mano, que Él sigue siendo confiable, que Él está ahí atento a todo lo que está sucediendo, a todo lo que está pasando en torno a tu vida, aún dentro de tu mente y de tu corazón y del mío también. Nuestro Padre está atento para cada uno de nosotros, para cada hogar y para cada familia, para cada persona que nos está viendo y que nos está escuchando esta tarde a través de esta transmisión. Entonces el Señor dijo que allí en el verso 25 de Mateo 11, en aquel tiempo respondió Jesús, dijo: te alabo, y mira la expresión, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y aquí se las ha revelado, dice, y las revelaste a los niños. Y esa expresión niños tiene que ver con niños maduros, con niños que ya están en un crecimiento, con niños que han venido acercándose y conociendo el más grande de los nombres de ese Dios creador, de ese Dios de pactos, de ese Dios sanador, de ese Dios que es pastor, que es amigo, de ese Dios que es sanador. Ahora, el deseo de Dios en Cristo Jesús es que todos nosotros, sus discípulos en aquel tiempo, y ahora nosotros, la iglesia, conozcamos a nuestro Dios con el más grande de sus nombres, como el de Padre, el de aquel Padre que le revela a sus pequeños, como aquel Padre que no tiene nada secreto en su corazón, sino que ha desnudado su santo brazo a favor de tu vida y a favor de la mía, y que a la hora del Padre haber hecho tal obra, tal manifestación de amor en Cristo Jesús en la cruz del Calvario, el creyente pueda estar confiado, el creyente pueda estar seguro, el creyente pueda estar reposado, escondido en sus brazos de amor, deleitándose en ese Padre, disfrutando a ese Padre precioso y a ese Padre maravilloso. Pero quiero que prestes toda tu atención en la manera como el Hijo se refiere a su Padre. Padre, en todo tiempo es Padre, y en todo el tiempo el Padre es haciendo énfasis en su Hijo, y esto es lo precioso del corazón del Señor. Jesús vino a la tierra, iglesia hermosa de Dios, para enseñarle a cada uno de nosotros el más grande de los nombres de Dios, el de Padre. Y cuando tú ves la palabra del Señor en sus inicios, nos damos cuenta nosotros que el deseo de Dios siempre ha sido este, y que esa revelación progresiva la vamos viendo nosotros a través de cada libro de la palabra del Señor. Tú ves en Génesis aspectos muy importantes del corazón del Señor. Cuando tú ves los primeros capítulos de Génesis, en el capítulo número 1 de Génesis, te vas a dar cuenta que el nombre de Dios allí es Elohim. Y ese nombre Elohim tiene que ver con el Dios creador. Elohim dijo que fuera la luz, Elohim dijo que fueran las aguas, Elohim dijo que fuera la tierra, que fueran las plantas. Ese nombre para Dios, Elohim, nos muestra a nosotros algo muy grande como ese Dios creador. Pero cuando tú lo ves en el capítulo número 2 de Génesis, ya el hombre es allí involucrado, y por ser el hombre allí involucrado, entonces Dios entra en el escenario, y ya no es Dios Elohim solamente, sino Yahweh Elohim. Y Dios empieza a mostrar estos nombres preciosos y estos atributos mejor a cada momento, ¿sí?, que va el Señor abriendo esto tan precioso en cada libro de su palabra. Y el deseo de Dios en esta revelación progresiva del nombre del Señor
es que nosotros lleguemos a comprender y a entender en la actualidad que no hay un nombre más precioso para Dios como el de Padre, y que el Hijo vino para hacer real eso en cada una de nuestras vidas. El Hijo vino para hacer cierto en tu corazón y en mi corazón ese nombre precioso, a recordarnos a nosotros esta invitación maravillosa de que como hijos nosotros podemos refugiarnos en los brazos más preciosos de nuestro Padre glorioso, de nuestro Padre maravilloso. Esto es algo que no podemos soltar, que no lo podemos olvidar. Entonces, déjame decirte en textos como en Génesis capítulo número 22, verso 14, solamente para que tú lo tengas allí. Allí hay un atributo precioso de Dios. Y acuérdate que todo viene en el contexto de cuando el Señor prueba a Abraham. Y lo prueba diciéndole que le entregara a su único hijo, a quien él amaba, a Isaac. Y ya tú conoces todo lo que sucedió. Abraham lo que hace es, en obediencia, ir hasta el monte que se le había mostrado, hasta el monte Moria. Y allí en el monte Moria lo que hace Dios es probar la fe del patriarca. Y a la hora de probar la fe del patriarca, se le revela con un grande atributo. No es ya Elohim, ya no es Yahweh Elohim, sino que en el capítulo número 22, en el verso 14, se le revela como Yahweh Jireh. Y tú sabes que Yahweh Jireh quiere decir el Señor proveerá, Yahweh proveerá. Y ahí es donde Dios viene mostrándonos a nosotros de manera ascendente, ¿sí? En una revelación progresiva, todo lo que tiene que ver los atributos de Dios para llevarnos a nosotros al lenguaje como su Hijo Jesucristo lo mostró sobre la faz de la tierra. Y por eso fue el texto bíblico que vimos nosotros de entrada, de Mateo capítulo número 11, verso 25 al verso número 30. El deseo de Dios es generar seguridad en el corazón del creyente. El anhelo del Padre es generar confianza en tu vida y en la mía. Pero escúchame, a menos que vayamos creciendo en esta revelación preciosa de quién es Él como Padre para nosotros, la seguridad, la confianza, los temores, los miedos, las inseguridades van a desaparecer de en medio de cada una de nuestras vidas, porque Dios no solamente es nuestro Dios. Dios es el Padre precioso, es el Padre que nos entiende, es el Padre que nos ama, es el Padre que nos ha recibido y que en Cristo Jesús nos ha aceptado como hijos para que nosotros lo disfrutemos y para que nosotros nos deleitemos en Él. Y este es el deseo de Dios. Génesis muestra una riqueza de atributos de Dios para que nosotros nos vayamos maravillando de ese ser tan extraordinario. Allá en capítulo 17 de Génesis, recuerda que también Dios se revela a Abraham como el Todopoderoso. Abraham ya había conocido a Dios como el poderoso, aquel Dios que manifiesta su poder. Pero ahora le revela en Génesis 17 como el Dios Todopoderoso, como el Shaddai, el Dios que es más que suficiente. Aquel Dios donde le hace entender a su patriarca: yo soy lo que tú necesitas, yo soy lo que tú realmente necesitas, anclar tu corazón en un Dios que es mucho más que suficiente, Abraham. Y lo fue conociendo también con ese atributo precioso y maravilloso. Tú sigues viendo entonces cómo el Señor, a través de su palabra en el libro de Éxodo, por allá en el capítulo 15, en el verso 26, cuando Israel atraviesa el Mar Rojo, en Éxodo 14, el Señor los lleva hasta las aguas amargas de Mara. Y ya tú sabes qué es lo que sucede. Dios le revela a Moisés cuando él está clamando al Señor, y lo que le muestra es un árbol que lo que hace es endulzar esas aguas, y allí hay sanidad para todas aquellas personas. Y allí se le revela al Señor con un atributo precioso conocido como Yahweh Rofejá, o Rafá también, como se conoce muchas veces, pero el original es Yahweh Rofejá. Y ese atributo es: Yahweh, tú eres mi sanador. Ahora, el deseo de Dios no es que el ser humano conozca a Dios como Yahweh Elohim, ¿sí? El Dios que guarda los pactos, porque Yahweh significa eso, el Dios que guarda los pactos. Pero Elohim, el creador. Ahora el deseo de Dios no es que solamente este pueblo, ¿sí?, o estas personas conozcan al Señor como el Dios Todopoderoso.
Ahora el deseo de Dios es que lo conozcan como el Señor, nuestro sanador. Y en estos tiempos precisamente, un atributo como esto necesitamos nosotros abrazarlo. Porque he escuchado y muchas veces personalmente esta parte de la sanidad, de la salud de nuestro cuerpo se hace vital, se hace importante para el pueblo del Señor. Ahora con cosas tan fuertes como las que estamos escuchando, con una pandemia que ha venido aterrorizando al planeta entero y a mucha gente en el pueblo de Dios, un atributo como este se hace necesario nosotros entenderlo y abrazarlo. El deseo de Dios es que comprendamos que Él es nuestro Yahweh Rofejá o nuestro Yahweh Rafa, nuestro sanador. ¿Cuál fue el problema a la hora que Dios fue estableciendo el hombre sobre la faz de la tierra? Que el hombre paulatinamente se fue olvidando de todos estos atributos. Se fue olvidando de Dios como su creador. Se fue olvidando de Dios como el que guarda los pactos. Se fue olvidando de su Señor como aquel que es todopoderoso. Se fue olvidando de Dios como aquel que es el sanador para cada una de sus vidas. Pero Dios, en su intención de darse a conocer con todos estos atributos y con el nombre que vamos a entender en esta tarde, el de Padre, el más precioso, el nombre más glorioso de nuestro Dios, el de Padre, que es donde Dios nos quiere llevar a nosotros en esta tarde, en esta transmisión. Ahora Dios, en su deseo de que su pueblo vaya abriendo el corazón para que lo conozcan como Padre. Ahora, aunque este pueblo se ha olvidado paulatinamente del Señor con sus atributos, ahora el deseo de Dios en libros como en Levítico, ya vimos Génesis, Éxodo, en libros como en Levítico, capítulo número 20, verso 8, el Señor se revela a ellos con el atributo de Yahweh Megadiskem. Y ese atributo de Dios, de Yahweh Megadiskem, habla acerca del Señor, aquel que lo santifica, porque este es el deseo de Dios, Yahweh, el que lo santifica. Este es un atributo que para mucha gente no es muy conocido, pero te das cuenta, estos atributos de Dios. Y el deseo de Dios era ir llevando cada persona en sus periodos sobre la faz de la tierra, para que en el tiempo que llegó nuestro Señor Jesucristo, las personas conocieran a Dios con el más grande de los nombres, el de Padre. Y te das cuenta cómo el Señor nos va llevando a nosotros por su palabra, sí, de manera progresiva, para abrirle espacio y lugar a nuestros corazones. Este es el Dios que nosotros tenemos y el Padre que nosotros tenemos. Más adelante, ya en los tiempos de los jueces, recuerda, el Señor entonces se revela como Yahweh Shalom, y este es más conocido para nosotros porque su nombre significa Yahweh es mi paz. Allá en Jueces, capítulo número 2, verso número 10, en los tiempos de Gedeón. Este es el deseo de Dios, que nosotros lo vayamos conociendo a Él como nuestro Padre, el más grande de los nombres. Y nos va mostrando a través de la palabra progresivamente esa intención del corazón de ese ser. Sino que el error de estos hombres fue que se fue olvidando del Señor. Se fueron olvidando, se fueron desconectando de este ser glorioso y de este ser maravilloso. Después vemos en Josué, en el capítulo 5, verso 14, un atributo precioso, Yahweh Shabaoth. Y ese atributo significa Yahweh, el Señor de los ejércitos, aquel que pelea por ti, aquel que está en frente de batalla, aquel que te hace entender y que te recuerda esta tarde que tú no estás solo, que es mayor el que está en ti que el que está en nosotros. Aquel atributo donde nos hace entender el Señor que la pelea no es tuya, que la pelea es del Señor. Aquel Yahweh Shabaoth donde nos recuerda el Señor en esta tarde que las victorias para el pueblo del Señor las obtenemos nosotros a través de este ser glorioso y de este ser maravilloso. Y esto es lo que Dios quiere, preciosa iglesia de Dios, que nosotros vayamos abrazando ese anhelo tan precioso de ese Padre tan amoroso para nosotros. Aquel atributo precioso de Yahweh Roy, conocido en el Salmo 23 como el Señor es mi pastor. David entendió que había un pastor glorioso, que había un pastor maravilloso, que había un pastor para pastorear nuestras vidas, para guiarnos a nosotros a aguas frescas, para instruirnos a nosotros y para cuidarnos.
Ese atributo, Yahweh Roy, significa Yahweh es mi pastor, el Señor es mi pastor. Mira qué tan preciosos estos atributos de Dios, que no podemos olvidar, que están contenidos en la palabra para tu vida y para la mía. Aquel pastor que te hace entender que Él está contigo en tiempos complicados, en tiempos difíciles. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, Él estará ahí para tu vida. Él estará ahí para la mía también. ¿Te das cuenta? Atributos preciosos del corazón del Señor. Un atributo que a través del libro del profeta Jeremías también está contenido. Yahweh Sidkenu, el Señor Yahweh es mi justicia. Aquel que nos hace entender que nada se le ha salido de la mano al Señor. Aquel que nos hace entender que hay una conducta que debe de estar en nuestros corazones para nosotros caminar sobre la faz de la tierra con la frente erguida. Aquel que nos dice a nosotros que todo lo que nos sucede a nosotros no se le ha salido del control al Señor, no se le ha salido de la mano a nuestro Señor. Y el libro del profeta Ezequiel termina en el capítulo 48, verso 35, con un atributo extraordinario. Ese atributo se conoce como Yahweh Shammah. Y ese Yahweh Shammah significa Yahweh está allí. Imagínate qué regalo tan precioso para recordarnos a nosotros, preciosa iglesia del Señor, que tú no estás solo, que Él está ahí, en cualquier área, en cualquier circunstancia, donde te encuentres en este momento. Déjame decirte, Yahweh Shammah está ahí a tu favor, está ahí en el momento que estás viviendo, está ahí en la circunstancia que tú estás enfrentando. Tú no lo estás enfrentando solo. Yahweh Shammah está allí contigo, con tu casa, con tu esposa, con tu esposo, con tu familia, con los tuyos. Preciosa iglesia del Señor, tú no estás solo. Él está ahí para que tú entiendas y comprendas cómo es que este Padre precioso a ti y a mí nos ama. ¿Te das cuenta? Y a través de toda la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, Dios va progresivamente revelando aspectos y atributos de su carácter para nosotros hoy día estar abrazando todo esto. Pero déjame decirte que ahora vino nuestro Señor Jesús y vino dentro de todo lo que ya sabemos, hizo sobre la faz de la tierra con su agenda divina. Vino a mostrarnos a nosotros y a enseñarnos el más hermoso, el más precioso de los nombres de nuestro Dios, el de Padre. Y hay una palabra especial para ese nombre del Señor. Y de hecho el Espíritu la pincela en el Nuevo Pacto. Y tú te das cuenta, y quiero que me acompañes por favor a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo número 8 y en el versículo número 15. Y quiero por favor que me acompañes allí para que veamos algo precioso de nuestro Padre. Nuestro Padre precioso, nuestro Padre maravilloso. ¿Quién nos lo ha dado a conocer? El Hijo. Porque recuerda que así fue que iniciamos esta tarde, esta transmisión en Mateo 11, 25. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y ahora el deseo de ese Padre con su iglesia en la actualidad es que nosotros lo lleguemos a conocer a Él con ese nombre, el de Padre. Romanos capítulo 8, verso número 15. Mira lo que el Señor dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez. Otras versiones dicen de nuevo, y el original dice de nuevo, para no estar de nuevo en temor, ya no en miedo, ya no más en inseguridad, ya no más en desconfianza, ya no más en incertidumbre. Mira lo que el Señor está diciendo: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Tú y yo no hemos recibido ese espíritu de esclavitud. Tú y yo recibimos el espíritu por el cual podemos clamar. Mira lo que dice el Señor: sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Esa palabra adopción realmente en el original quiere decir tomados como hijos. Eso fue lo que el Padre en Cristo hizo por el Espíritu. Fuimos tomados como hijos y ya no tenemos que volver otra vez a ese Antiguo Testamento donde nos infundieron pánico, donde nos infundieron temor, donde nos infundieron seguridad, iglesia. Ese no fue el espíritu que nos dieron a nosotros. Recuerda, nos tomaron como hijos.
y a la hora de habernos adoptado a nosotros, hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos. Mira lo que dice el Señor: Abba Padre. Precioso nombre de Dios, precioso, con el que muchas veces solamente lo hablamos por hablarlo sin entender la magnitud de ello. La traducción en el original griego para el nombre Padre muchas veces lo traducen como Pater, pero el Espíritu de Dios en el original lo ha plasmado como Abba Pater, y el original es Abi, y Abi quiere decir papito Dios, papito lindo. Otros predicadores donde me estén escuchando esta transmisión, mejor dicho, me colocan como un hereje. Porque ¿cómo es posible que usted vaya a llamar al Dios que es todopoderoso, al Dios que es paz, al Dios que es el de los ejércitos, que usted lo llame así, tan pequeñito, tan hábil? Porque este es el deseo de Dios, este es el anhelo de Él, que nosotros lo conozcamos así, como Israel no lo conoció, como mucha gente no lo ha podido conocer dentro del pueblo de la iglesia del Señor Jesucristo. Lo conocemos con todos aquellos atributos que el Señor ya nos mostró, pero muy pocos lo conocen a Él con el más grande de los nombres, con el nombre de Abba Padre, papito lindo. La palabra es Abi realmente, papacito hermoso, papito lindo. Y este es el deseo de Dios. Y cuando se empieza a conocer el nombre con el cual Dios quiere que la iglesia lo conozca, entonces te darás cuenta cómo nuestros temores se van. Porque cuando nos damos cuenta del Padre que tenemos, los temores ya no nos pueden seguir gobernando a nosotros. Cuando nos damos cuenta nosotros del Padre que tenemos, del Abi que tenemos nosotros, del Abba Padre que tenemos, te das cuenta que no seguir confiando ni creyendo sería un desprecio a ese amor. Porque cuando hay un Padre del talante, de la intensidad, de la profundidad del Padre que tenemos nosotros, preciosa iglesia del Señor, te darás cuenta que ya no hay razón para seguir desconfiando. Te darás cuenta que hay razón para descansar confiadamente y plenamente en los corazones, ya no de nuestro pastor, ya no de nuestro general gobernante que pelea por nosotros las batallas, sino en los brazos de nuestro Padre, de aquel Padre que te ama, de aquel Padre que te desea, de aquel Padre que te anhela, de aquel Padre que sueña contigo, que quiere decirte esta tarde a ti que ese Padre está con brazos abiertos para que tú vengas a Él y entiendas que nunca has estado solo y que nunca estarás, porque tu Padre te ama. Este no es un Padre descuidado, este es un Padre que en todo tiempo está pronto para ti y que está pronto también para mi vida. Y esa palabra que emplea el Señor allí, por el cual clamamos, Abba Padre, la palabra que aparece allí para clamar es la misma palabra que aparece, que tiene el Señor en Éxodo capítulo número 2 verso 23. Recuerda cuando el Señor dice allí, quiero que me acompañes allá por favor, Éxodo capítulo número 2 verso número 23. Hay algo precioso allí, 23, 24 y 25. El Señor dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y miren la palabra que aparece: y clamaron. Esa misma palabra es la que aparece en Romanos capítulo 8 verso 15, y da la idea de que oraron. Siempre que Dios permite llevar un pueblo a que clame, llevar un pueblo a que ore, el único deseo de Dios es llevar a ese pueblo a que conozcan a Dios con el más grande de sus nombres, con el nombre de Abba Padre, con el nombre de papito hermoso, papito lindo. Aquí estoy, Señor. Esta es la misma palabra que se encuentra en Romanos capítulo 8 verso 15, y dice que clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Quiero que pienses en esto. Si aquí solamente lo conocen como Dios, y cuando ellos clamaron, Dios los escuchó, imagínate cuando hay un hijo que le clama ya no solamente a Dios, sino a su Padre eterno, a su Padre glorioso, a su Padre excelso y sublime. Imagínate si aquí en Éxodo 2:23 Dios los oyó.
Imagínate ahora, en este tiempo actual, la iglesia, que somos hijos de ese Padre precioso. Imagínate en este tiempo, cuando nosotros le clamemos no a Dios, sino a nuestro Padre. Imagínate lo que nuestro Padre puede seguir haciendo a favor de tu vida y a favor de la mía. No trates a Dios solamente como Dios, trátalo como tu Padre, porque Cristo lo hizo real. En Cristo tú y yo fuimos tomados como hijos, nos adoptaron, fuimos tomados como hijos maduros. Y recuerda que así empezó el Señor diciéndonos en Mateo 11: te alabo, Padre, creador del cielo y de la tierra, Dios del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas y las revelaste a los niños. ¿A qué tipo de niños? ¿A inmaduros? No, a niños maduros, a niños que conocen quién es su Padre, a niños, hijos que conocen quién es su Padre precioso y quién es su Padre maravilloso. Esta es una palabra preciosa del corazón del Señor para nosotros, iglesia. Y quiero que miremos en el versículo número 24: y oyó Dios el gemido de ellos. Ahora te hago una pregunta: si allá Dios oyó el gemido de ellos, ¿qué te hace pensar a ti? ¿Qué te hace dudar a ti que ahora nuestro Padre, porque ya lo conocemos con el más hermoso de los nombres, Padre, Abi Padre, Abba Padre, si allí Dios oyó el gemido de ellos, Dios oyó el clamor de ellos, se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob, si allí Dios los miró y si allí Dios los reconoció, te hago una pregunta, preciosa iglesia de Dios: ¿qué te hace dudar a ti y a mí ahora en la actualidad como iglesia del Señor? Que tu Padre no te escuche, que tu Padre no te mire, que tu Padre no te reconozca, que no te recuerde. ¿Qué te hace pensar eso a ti? Nosotros necesitamos clamar, orar a Dios para que nosotros seamos llevados por el Espíritu, ya que fuimos tomados como hijos, a conocer ese nombre glorioso, ese nombre maravilloso, el de Padre, como casi nosotros muy pocas veces lo tratamos y lo conocemos. ¿Te das cuenta? Y esto es lo que quiere el Señor. Y este es el deseo de Dios con la gente allá afuera. Escúchame, por favor. Porque la gente afuera lo que no tiene precisamente es esta revelación. No tienen esta revelación de Dios como Padre. ¿Te das cuenta? Por eso estamos viendo lo que estamos viendo. Por eso se está levantando este movimiento de LGBTI. Se está levantando con fuerza, no solamente en nuestra nación, sino en el mundo entero. Pero ¿sabes qué es lo que pasa, iglesia? Porque nosotros más fácil condenamos, criticamos y señalamos. Lo que no tienen es una revelación de Dios como Padre. Por eso es que no la tienen, por eso es que están así. Y nuestro clamor tiene que ser ese. Desde luego no compartimos eso porque va en contra de lo que Dios ha establecido. Desde luego nosotros no lo avalamos tampoco. Pero déjame decirte, preciosa iglesia de Dios, hemos clamado al Señor para que Dios se revele a ellos como Padre. Hemos clamado al Señor para que Dios se revele como el Padre amoroso, para que venga y los enternezca en los corazones. Nosotros necesitamos pedirlo para nosotros en primera instancia como sus hijos, como iglesia, y a favor orar para que allá afuera esto suceda. Porque mira lo que el Señor dice en primera de Juan capítulo 2 versículo 15, que es lo que estamos viendo en la actualidad hasta el 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mira lo que dice. No dice que el Padre no está, sino que el amor del Padre no está allí. Pero el amor del Padre tiene que ver con que ellos no saben, no tienen esta revelación. Y que el llamado de Dios para nosotros es que nosotros les recordemos a ellos el amor del Padre, para que ellos reciban esta gran verdad de cuánto el Padre los ama a ellos. ¿Sabe que todo este grupo de personas, por tener cosas difusas de sus padres terrenales aquí en este sistema, por eso no conocen a Dios como Padre?
Y por eso lo que dice la palabra, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Por eso es que para este grupo de gente, ellos están amando los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Sabes por qué? Porque no tienen la revelación de Dios como Padre. Ellos no la tienen, iglesia hermosa de Dios. Pero nosotros, la iglesia, necesitamos caminar en esta gran verdad que hoy el Señor nos está trayendo a nosotros por su palabra. Que la iglesia fue determinada por Dios para que nosotros lo conozcamos a Él como Padre, nuestro Abba Padre, nuestro Abba, nuestro Padre precioso. Esto en otras corrientes, lo que yo estoy predicando hoy con el nombre de Dios como Padre, es bastante complicado. Estoy gente que no lo abraza, estoy gente en el pueblo del Señor que no lo recibe, iglesia. Pero fue lo mismo que pasó en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. No recibieron ese regalo de conocer a Dios como Padre. Lo conocieron con todos los atributos que ya vimos nosotros, como sanador, como proveedor, como todopoderoso, como pastor. Pero no lo conocieron con el mayor de los nombres, que fue el que Cristo vino a dar a conocer. Y escúchame esto, por favor, escúchame esto. En Juan, capítulo número 17, quiero que me acompañes allí, ya estamos terminando nuestra transmisión. En Juan capítulo 17, hay algo muy precioso del corazón del Señor. Juan capítulo número 17, verso número 6. Aquí está el Señor en esa oración gloriosa que Él está haciendo por sus discípulos, en esa oración maravillosa que Él está haciendo a su Padre para que su Padre le responda, en ese clamor que el Hijo está haciendo al Padre por nosotros también, la iglesia, nosotros los que habríamos de creer por el testimonio de ellos. Miren esto tan precioso, capítulo 17 de Juan, verso número 6. He manifestado tu nombre. ¿Cuál nombre? El de Padre, el de Padre. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. ¿Y qué han hecho ellos? Dice, y han guardado tu palabra. ¡Oh, qué precioso! ¿Cuál es el nombre que el Señor les dio a conocer a ellos? ¿El de proveedor? ¿El del creador? No, mis amados. El nombre que el Hijo vino a dar a conocer a los hombres, y ahí estamos tú y yo, es el de Padre. Les he dado a conocer este nombre, el de Padre. ¿Y qué hicieron ellos? Y ellos guardaron y han guardado tu palabra. Mire qué tan extraordinario. Mira el versículo número 11, por favor, del capítulo 17. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, ¿cómo le dice? Padre Santo, a los que me has dado, mira lo que dice, guárdalos. ¿En qué? En tu nombre. ¿Cuál es el nombre? Padre, mira la oración del Señor. Padre, los que tú me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Verso 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, ¿qué dice? Yo los guardé. ¿En dónde? En tu nombre. ¿En cuál nombre? Padre, Padre. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y vaya conmigo al verso número 26. Les he dado a conocer, ¿qué? Tu nombre, Padre, y lo daré a conocer aún. Todavía seguimos conociéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esto es lo que el Señor quiere, preciosa iglesia del Señor. Esto es lo que el Señor anhela. ¿Te das cuenta? Ahora, allí hay una palabra que se repitió constantemente, y es la palabra guardar, o la palabra proteger también. Esa palabra guardar es la palabra tereo en el griego original. Y tereo, guardar o proteger, significa poder preservador de Dios el Padre y de Cristo que Él ejercía sobre su pueblo. ¡Ah, qué tan precioso! Cuando conocemos quién es nuestro Padre,
el Padre y Cristo ahora van a ejercer un poder alrededor de cada una de nuestras vidas. El poder que ejerce sobre su pueblo cuando tenemos nosotros la luz y la revelación del nombre de Él. Y así fue en ese nombre que Cristo nos guardó a nosotros, en el nombre de Él, del Padre. Mire qué tan especial es esto, preciosa iglesia del Señor. Y el Señor nos guarda a nosotros en el nombre de Él, de Dios como Padre, para que la gente, escúchame por favor, para que nosotros como iglesia entendamos que la gente afuera será protegida cuando la iglesia le recuerde a la gente que el Padre los ama. No hay una manera más extraordinaria, iglesia, escúchame por favor, no hay una manera más gloriosa de que la gente sea protegida afuera cuando tú y yo le recordemos a las personas cuánto es que el Padre los ama, cuánto es que el Padre los ama a ellos. Esta es la labor tuya y mía allá afuera, ir y recordarle a la gente cuánto el Padre los ama, que Dios no solamente es Dios, que hay un Padre y que nosotros necesitamos clamar a favor de esta ciudad, para que toda esta gente que se ha levantado, que ha amado los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, solamente es por una cosa, porque ellos no conocen quién es su Padre, no tienen la revelación del Padre. Ahora, iglesia, eso es tuyo y mío, porque tú y yo fuimos tomados como hijos para conocer a ese Padre. Y nosotros necesitamos proteger a nuestros hijos, recordándoles cuánto el Padre los ama. Por eso toma a tus hijos, tómalos y recuérdales. Hijos, recuerda, vine a decirles, a recordarles cuánto el Padre los ama. Esta es la labor tuya, padre, mamá, de recordarle a tus hijos, de recordarle a tu familia cuánto Dios los ama como Padre. No es de condenarlos, no es de señalarlos, no es de juzgarlos, ni de vituperarlos, de recordarle a esta ciudad, a la gente que está en contra de Dios, que Dios los ama a ellos como Padre, que Dios los ama a ellos como Padre. Y este es el deseo de Dios, preciosa iglesia del Señor. Este es el anhelo de nuestro Padre, que nosotros podamos ir allá afuera y le recordemos a la gente cuánto el Padre ama a toda esa gente que está en contra de Dios, porque solamente lo conocen como Dios, no lo conocen como Padre. Que no sigamos nosotros condenando a la gente, que no sigamos nosotros condenando a esta ciudad, a los jóvenes de esta tierra, a las personas de esta ciudad. No compartimos lo que ellos hacen, desde luego, porque no es lo que Dios determinó. Pero nosotros, nuestra labor es recordarles a esas personas cuánto el Padre los ama y cómo los ama cada uno de ellos. Iglesia hermosa de Dios, que nosotros recordemos a nuestras familias, que nosotros le recordemos a nuestros hijos cuánto el Padre los ama, y que le recordemos a esta ciudad cuánto el Padre les ama a ellos. En vez de estarlos condenando y juzgando, no es tuyo y mío mandar a nadie para el infierno. No aceptamos, no abrazamos lo que ellos hacen, porque no está en la palabra del Señor. Pero escúchame, de eso, a recordarles a ellos que el Padre los ama, creo y entiendo que es la labor tuya y es la labor mía. Que el Padre, recordarles que el Padre los ama, para que el Padre los proteja y los guarde. Donde una persona realmente es guardada, cuando se les recuerda cuánto el Padre los ama. Escúchame, y cuando tú y yo les hablemos y les recordemos cuánto el Padre los ama, Dios, de la manera de Él, hará algo en las vidas y en los corazones. Pero yo quiero decirte en esta tarde, vine a recordarte a ti hoy, iglesia, cuánto el Padre te ama, hombre, mujer, familias, matrimonios. Hoy vine a decirles cuánto el Padre les ama a cada uno de ustedes. Que entiendan y comprendan que todos esos atributos que vimos hoy, todos están en Jesucristo, el Hijo, y que nadie conoce al Padre como el Hijo lo conoce. Que esta tarde Dios nos dé la alegría
de poder abrazar su palabra y de poderla guardar, de poderla proteger. Que Dios nos lleve a nosotros cada día más y más a crecer en este conocimiento. Que Dios día tras día nos lleve a nosotros no a juzgar a la gente, sino a recordarle cuánto y cómo el Padre los ama. Iglesia hermosa de Dios, no podemos olvidar nuestro propósito eterno en gloria, ser una expresión del amor del Padre y decirle a la gente cómo es que el Padre los ama a cada uno de ellos. Ellos hacen lo que hacen porque no tienen la revelación de quién es el Padre, y nosotros la tenemos, iglesia. La tienes tú, la tengo yo. Nos tomaron como hijos para conocer a Dios como nuestro Abba Padre, nuestro Padre hermoso, nuestro Padre precioso y sublime. Que Dios nos ayude a entender para qué es que estamos sobre la faz de la tierra. Que Dios nos recuerde a nosotros cuánto Él nos ama como Padre, para que nosotros vayamos y le recordemos a la gente cuánto el Padre los ama a ellos. Padre, queremos darte muchas gracias en esta tarde, en el precioso y maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, Dios eterno en gloria. Padre, gracias por tu palabra que tiene vida y por tu palabra que tiene poder y que tiene autoridad. Gracias por amarnos como nos amas y gracias por llamarnos a formar parte de tu corazón, por esta palabra preciosa que hoy abrazamos, Señor. Y gracias por recordarnos una vez más que tenemos un Padre, Señor, un Padre precioso, y que fuimos tomados como hijos para nosotros, Señor Padre, crecer en esta relación preciosa, en esta comunión íntima. Bendito Dios eterno de los cielos, tú eres nuestro Abba Padre, nuestro Abi, nuestro papito lindo, Señor. Y ayúdanos a recordarle a esta ciudad de Villavicencio, Señor, cómo el Padre los ama a ellos, Dios eterno de la gloria. Que no compartimos, ni tú compartes, Padre, lo que ellos hacen, pero que no es menos cierto que tú los amas, y que nuestra labor es recordarles cómo es que tú los amas. Oh Padre glorioso, ayúdanos, Señor, y recuérdanos, Padre, a nosotros, Dios eterno, este regalo maravilloso y esta verdad sublime. Padre, que esta palabra haya cabida en nuestros corazones, Señor, y que tú nos recuerdes una y otra vez del amor que sientes por nosotros, Señor. Gracias, Padre, que tú estás para nosotros, para tu iglesia, para que no tengamos temores, ni miedos, ni inseguridades. Gracias, Padre, porque escondiste estas cosas, Señor, bendito Dios, de los intelectuales y las revelaste a los niños, porque así te agradó, Padre. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Preciosa iglesia de Dios, que esta palabra haya cabida en nuestros corazones, que esta palabra corra y sea glorificada en tu corazón y en mi corazón. Recuerda que eres un hijo y que hay un Padre que te ama, que no lo podemos olvidar, y que en esta ciudad y donde Dios nos envíe tenemos que ir a recordarle a la gente cuánto el Padre los ama. Que esta palabra la abracemos y la guardemos en nuestros corazones. Que tengan un excelente resto de tarde. Bendiciones para todos, mucho ánimo adelante de la mano de nuestro Señor. Mañana, con la ayuda de Dios y de nuestro Padre, recordar nuestros encuentros con Jesús, y a las 5 de la tarde poder estar nuevamente en nuestra transmisión. Bendiciones para todos y que tengan una excelente tarde. Bendiciones en Cristo Jesús.